La frase popularizada por Carl Sagan, "Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias", era utilizada por este astrónomo y divulgador científico para aplicar a criterios como avistamientos ovni, abducciones, fenómenos paranormales y milagros. Y es que el bueno de Carl no negaba del todo la existencia de cosas extraordinarias, pero siempre pedía una evidencia verificable. El caso de Ausu-1 ha sido ampliamente comentado en la comunidad ovni y visto como el relato más curioso y polémico que ha existido. El 25 de octubre de 1974, un hombre llamado Carl Higdon, trabajador de la industria petrolera de 41 años, casado y con hijos, en un intento por poder traer alimento a su hogar para hacer frente a varios meses de invierno que tenía por delante, salió a cazar alces. Carl vivía en Wyoming, por lo que el bosque nacional de Medicine Bow era la principal opción para poder cumplir con su objetivo. Este bosque es bastante denso y poco poblado, además de ser un lugar alejado de las carreteras principales y donde es fácil perderse. Carl se adentró solo con su rifle hasta llegar a una zona en donde vio un alce de un tamaño inusualmente grande, algo que lo sorprendió. Apuntó su rifle en contra del alce y disparó. Sin embargo, a partir de ese momento, una serie de sucesos extraños ocurrieron. Al apretar el gatillo, Carl no sintió el retroceso del arma, ni tampoco se produjo ninguna explosión. Pero lo más extraño es que la bala salió del arma lentamente y a los pocos metros cayó sin fuerza. Carl no tuvo tiempo de sorprenderse de este extraño suceso, ya que al sentir que algo se acercaba de manera sigilosa, volteó su mirada y vio a una criatura de forma humanoide que no caminaba, sino que se deslizaba por el terreno. Carl describió a este ente como una criatura de piel amarillenta, del tamaño de un adulto humano, sin mandíbula, ojos pequeños, con un par de antenas, y en el brazo derecho de la criatura, donde debería estar su mano, había un dispositivo similar a un taladro pegado a la muñeca, mientras que en su brazo izquierdo no había nada que era una mano o algún tipo de apéndice. Carl en ese momento se sentía confundido, pero no sentía miedo. La entidad fue la que inició la comunicación en inglés, diciéndole que cómo estaba y que no debía asustarse. Todo esto sin mover la boca, pero Carl escuchaba de manera nítida todo lo que decía. La criatura le dijo que el alce que intentaba disparar no podía ser cazado, ya que estaba siendo protegido, por lo que decidió neutralizar su rifle. Carl intentó tener comunicación con el ente, pero se le hacía imposible, ya que se sentía completamente aturdido. La criatura se presentó con Carl y le dijo su nombre, Auso-1. Auso le preguntó a Carl que si tenía hambre, y antes de que el hombre pudiera contestar, le mostró 4 pastillas envueltas en un paquete similar al celofán. Auso le dijo que contenía todo el alimento necesario para varios días y que no le causarían daño. Poco después, Carl notó un cubo transparente suspendido ligeramente sobre el suelo, del tamaño de una nave de unos 2 metros de alto. Auso-1 invitó a Carl a que ingresara a la nave y este, que dijo no sentirse amenazado ni nada por el estilo, asintió dentro de su confusión. Carl ingresó en la nave, que apenas tenía un par de asientos y unos cuantos controles. De hecho, la transparencia de la nave lo dejaba seguir viendo el exterior. Además, describió el ambiente dentro de la embarcación como frío y silencioso. De un momento a otro, dejó de ver el bosque sin sentir un despegue de la nave y hasta ese punto se seguía sintiendo aturdido. Sin embargo, de un momento a otro, y sintiéndose ya más consciente, notó que debajo de sus pies había algo parecido a un planeta. Sin embargo, notó que no era la Tierra, y al acercarse a este, vio una torre gigantesca, y a su alrededor todo eran patrones giratorios de luces multicolor. Carl todo lo veía desde dentro de la nave. En una parte del planeta, pudo notar que habían humanos conversando de manera normal. Mientras tanto, Auso-1 se comunicó nuevamente con él y le dijo que estaban en un planeta 163,000 millas de luz de la Tierra. Higdon le preguntó si quería decir años luz, a lo que Auso-1 le contestó que el paso del tiempo es diferente para ellos. Cuando la nave descendió, Carl y la criatura subieron a un ascensor que los llevó a un cuarto con una plataforma en el centro. Auso-1 le pidió que se pusiera en el centro de la plataforma y al moverse hacia ella notó que no caminaba, sino que flotaba. Al llegar a donde se le solicitó la criatura, le dijo que lo debía llevar de inmediato a la Tierra, ya que Carl no se ajustaba a su propósito. Sin darse cuenta, ya estaba dentro de la nave y de un momento a otro ya estaba en la Tierra. La criatura, antes de irse, le comentó que su especie buscaba criaturas como peces y demás para convertirlos en píldoras para alimentarse, además de enseñarle un mapa de su planeta de forma que Carl lo pudiera entender, y le explicó que su planeta también tenía océanos, pero que se habían vuelto amarillos e inhabitables para los peces de su planeta. Auso-1
le comentó que los 9 planetas del sistema solar emiten la energía magnética necesaria para su especie. Además, analizó el rifle de Carl, diciendo que le gustaría tomarlo, pero que no le era permitido hacer eso. La criatura se despidió diciéndole que luego se iban a ver, y Carl se vio rodando por una colina, fracturándose el hombro. La familia de Carl ya lo había reportado como desaparecido, ya que llevaba horas sin dar ningún signo de vida. Cuando lo encontraron, reportaron que efectivamente se notaba desorientado, tenía dificultades para explicar lo que ocurrió, pero más allá de lo que le ocurrió en el hombro, no reportaban nada más. Poco tiempo después, Higdon fue interrogado por autoridades locales. No se hallaron pruebas físicas ni motivos para una investigación mayor, y el caso se cerró como un extravío temporal, pero el interés ufológico llegó con el tiempo. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió, y es que Carl padecía de tuberculosis, enfermedad que le había dejado marcas serias en sus pulmones. Sin embargo, después de esta supuesta abducción, en una cita de rigor y en una revisión de rayos X, Carl ya no tenía ninguna marca. And when I asked him, Dr. Tonko, about the spots on his lungs, he said, "What spots? There's no spots." And in the x-ray, they found that his lungs were completely clear, which was highly suspicious and unusual because Carl had tuberculosis scars on his lungs. So something happened while he was gone that cleared that up. Muchas investigaciones se desarrollaron con respecto a este caso, pero una de las más importantes fue la del psicólogo y profesor de la Universidad de Wyoming, Leo Sprinkle. Sprinkle no era un aficionado cualquiera, sino un académico, aunque con una postura abierta hacia la ufología. En su investigación del caso Auso One, Sprinkle entrevistó personalmente a Higdon, grabó testimonios indirectos de las personas que pudieron ver el estado de Carl antes y después, analizó su estado emocional y psicológico general y lo presentó como un relato completamente sincero. Sprinkle aplicó hipnosis regresiva en Carl durante las sesiones, y en estas detallaba lo mismo que había dicho desde el día 1, agregando algunos detalles adicionales como por ejemplo cosas del entorno del lugar y una descripción detallada de la nave. De su investigación, Sprinkle determinó que Carl parecía emocionalmente sincero y que estaba completamente convencido de que lo que había vivido era normal, además de detallar de que este no presentaba antecedentes psiquiátricos. Carl, con el paso del tiempo, se fue alejando progresivamente de los medios y de los investigadores. Vivió de manera discreta y nunca se retractó de nada de lo que dijo hasta su último día de vida, el cual llegó el 26 de enero del 2022, a sus 86 años, por una neumonía agravada. El matrimonio de Barney, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y Betty, una ex trabajadora social, regresaban a su casa en Portsmouth, New Hampshire, luego de unas vacaciones en las cataratas del Niágara y Montreal el 19 de septiembre de 1961. Durante su viaje de regreso, circulaban por la Ruta 3 y en un tramo de la carretera justo al sur de Lancaster, Betty advirtió a Barney sobre una luz brillante en el cielo, la cual inicialmente ambos pensaron que se trataba de una estrella fugaz o un satélite, ya que tenía un movimiento muy inusual. Betty le insistió a Barney que detuviera el auto para poder visualizar la luz, por lo que se detuvieron en una zona de picnic en Twine Mountain, al sur de New Hampshire, y Betty sacó los binoculares que tenían en el auto, y lo que iba a ser un avistamiento de un cuerpo celestial se convirtió en algo que la aterrorizó. Y es que lo que vio Betty no era una estrella fugaz, ni un satélite, ni un globo, sino una nave con muchas luces que volaba de manera silenciosa por el cielo, en una posición por encima de la luna. A pesar de que Betty insistía que era un ovni, ya que en el pasado, de hecho, su hermana aseguraba que había tenido un avistamiento similar, Barney le decía que estaba equivocada y que lo que ella veía era en realidad una nave comercial. Sin embargo, rápidamente cambió de parecer cuando vio que la nave empezó a descender hacia ellos, por lo que se subieron al auto y empezaron a seguir la nave para ver qué es lo que iba a hacer. En un momento del trayecto, la nave pasó por encima de un restaurante y ahí Betty pudo dimensionar su tamaño, el cual era de al menos unos 20 metros de longitud, además de detallar que esta nave giraba. El comportamiento de esta era muy errática, ya que rebotaba por todos lados y de repente se acercó al auto de los Hill a una altura de unos 24 metros, por lo que Barney se vio en la obligación de detener su auto, sacó su arma, los binoculares y se acercó a la nave que seguía descendiendo. Este usó los
binoculares para ver si podía avistar algo antes de que la nave se acercara y vio aproximadamente 11 figuras humanoides dentro de esta. Lo veían fijamente desde la ventana y declara que tenían unos ojos enormes y de color gris. Todas las figuras humanoides, a excepción de una, se apartaron de la ventana. Esa criatura se quedó viendo de manera fija a Barney, le habló de manera telepática pidiéndole que se quedara donde estaba y que siguiera mirando. De repente, de la nave salieron dos estructuras rojas con la forma de alerones y desde la parte inferior de la nave bajó lo que parecía ser una rampa. Barney, al ver esto último, tuvo la sensación de que los iban a capturar, por lo que corrió hacia su auto y le gritó a Betty que se tenían que ir. Se subió en el asiento del piloto y empezó a manejar a toda velocidad. Betty empezó a revisar el cielo y ya no veía nada. Y cuando parecía que habían logrado librarse, un pitido desde la parte trasera del auto lo sorprendió. Este hizo que ambos empezaran a temblar mientras el pitido se intensificaba cada vez más. Cuando el pitido había llegado a un sonido máximo, todo se tranquilizó y tenían la sensación como si hubieran estado en un sueño. Todo esto mientras seguían manejando. Sin embargo, dentro de ambos sentían un vacío, y es que ya habían recorrido cerca de 56 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ambos se recuperaron, comenzaron a hablar de lo ocurrido, con Betty diciéndole a Barney que si ahora sí creía en los ovnis. Este respondió que no fuera tonta y que obviamente no, en una especie de negación de lo que habían vivido. Al llegar a su casa, al amanecer, empezaron a darse situaciones extrañas. Ambos experimentaban impulsos raros que no podían explicar. Los relojes dejaron de funcionar y la cuerda de los binoculares estaba rota, a pesar de que ambos no recordaban qué estuviera pasado. Además, Barney comentó que sentía la necesidad imperiosa de revisarse sus genitales constantemente, pero no encontraba nada extraño. En el caso de Betty, su vestido estaba roto en algunas partes, y aunque no lo detalló en un inicio, cuando volvió a sacar el vestido de donde lo había guardado, notó un polvo rosado, el cual cuando tendió el vestido se fue volando. Lo que vino posterior fue una especie de recopilación por parte de ambos de lo que ocurrió, ya que los recuerdos de ambos estaban fragmentados y desordenados. Además, ambos sentían la necesidad de bañarse compulsivamente sin entender muy bien por qué, y pesadillas constantes los empezaron a atormentar. 3 días más tarde, Betty se comunicó por teléfono con la base aérea Peace para reportar el supuesto encuentro con una nave de origen ovni. Al día siguiente, el mayor Paul W. Henderson acudió a visitarlos y conversó con la pareja durante aproximadamente media hora. En su informe oficial, con fecha del 26 de septiembre de 1961, el oficial señaló la posibilidad de que el objeto observado hubiera sido el planeta Júpiter y no un platillo volador. Aún así, el reporte fue remitido al Proyecto Libro Azul, el programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dedicado a investigar avistamientos de ovnis. El episodio permaneció sin avances durante casi 3 años, hasta que apareció Benjamin Simon, un reconocido neurólogo y psiquiatra, experto en el uso terapéutico de la hipnosis. En 1964, a lo largo de 6 meses, Simon sometió a Betty y a Barney a múltiples sesiones de hipnosis, todas estas realizadas por separado. Ambos, bajo hipnosis regresiva, lograron reconstruir recuerdos muy similares sobre el lapso que había quedado en blanco en sus memorias, el momento en el que la nave se alejó, el automóvil comenzó a vibrar y finalmente regresaron a su hogar, un tramo de tiempo que había sido borrado de su conciencia. De acuerdo con sus testimonios, cuando el vehículo empezó a vibrar, fueron abducidos por los ocupantes de la nave, quienes los sometieron a distintos exámenes y luego alteraron sus recuerdos para impedir que recordaran la experiencia. Ambos coincidieron en describir, esta vez de manera más detallada, a los seres como humanoides, de aproximadamente 1,5 metros de estatura, piel gris, cabeza grande con forma de pera invertida, ojos prominentes y rasgos faciales reducidos, con nariz y boca pequeñas. Betty afirmó que la comunicación con estos seres se daba de manera telepática, aunque en cierto punto el que parecía ser el líder del grupo se dirigió a ella en inglés. Además, aseguró haber recibido información por parte de este ser, la cual le permitió elaborar un supuesto mapa estelar del sistema binario Zeta Reticuli, ubicado a unos 39 años luz de la Tierra, lugar del que, según ella, provenían los tripulantes del ovni. Tras el episodio, Barney y Betty trataron de volver a la rutina y dejar atrás lo ocurrido. Sin embargo, su privacidad duró poco, ya que su historia logró llegar a los medios, los cuales hicieron eco de lo que había pasado. El 25 de octubre de 1965, el diario Boston Traveler llevó el caso a su portada con el título ¿Fueron secuestrados por un ovni aterrador? Poco después, el periodista John Lutter, del mismo medio, obtuvo acceso a las notas de las entrevistas realizadas por el Dr. Benjamin Simon durante las sesiones de hipnosis. Aunque los Hill nunca habían buscado exposición pública, la historia se volvió imparable cuando la agencia United Press International
Journal adquirió el artículo de Luttrell y lo distribuyó entre sus medios afiliados en todo el mundo. En cuestión de semanas, el caso dejó de ser local y se transformó en un fenómeno internacional. Con toda la atención mediática, los Hill tomaron la decisión de participar dando su relato junto al Dr. Simon, quien hasta entonces se había mostrado escéptico, y con el escritor John G. Fuller, con quien trabajaron en el libro The Interrupted Journey, donde se narraba el caso en detalle e incluía el famoso mapa estelar de Zeta Reticuli, trazado por Betty. La obra fue un éxito editorial inmediato. Barney Hill falleció el 25 de febrero de 1969 a causa de una hemorragia cerebral. Tras su muerte, Betty comenzó a retirarse progresivamente de la escena pública y llegó a criticar abiertamente lo que describió como la comercialización y el sensacionalismo que rodeaban al fenómeno ovni. Aún así, décadas más tarde, en 1995, reapareció con la publicación del libro Una aproximación a los ovnis desde el sentido común, donde expuso una mirada más reflexiva sobre el tema y no tanto sensacionalista. Betty Hill murió el 17 de octubre del 2004, a los 85 años, víctima de un cáncer de pulmón. En su testamento, legó sus apuntes personales, grabaciones de entrevistas y diversos objetos vinculados a su experiencia para la creación de una colección permanente en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire. Para ese momento, el caso Hill ya se había consolidado como el primer relato de abducción extraterrestre ampliamente difundido y uno de los más documentados. Su impacto fue enorme, inspiró libros, artículos, programas de televisión y la película The UFO Incident, y se convirtió en el punto de partida para miles de testimonios posteriores de personas que afirmaron haber vivido experiencias similares en distintas partes del mundo. Es acá donde retomamos lo que mencionamos al inicio. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y el caso de Auso One no escapa de esta lógica. Nunca hubieron pruebas tangibles de lo ocurrido, y lo único que sostuvo la argumentación de Carl fueron las investigaciones OVNI y lo dicho por el psicólogo Leo Sprinkle. Así que queda a tu criterio determinar si las evidencias son lo suficientemente extraordinarias. I don't know what other people think, but if they don't believe it, they don't have to. I mean, everybody's their own opinion. I know what happened to me. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the